dice el audio? Aquí no tiene nada de audio. Pero ya. Hola Iglesia, Dios te bendiga en esta noche. Dios te bendiga a cada uno de los que están conectados, al igual los que se están sumando y los que verán esta transmisión, este video mucho después. Te voy a invitar, Iglesia, a que podamos orar para dar inicio a este tiempo y que sea el Señor ayudándonos a poder meditar en su palabra, a aprenderla, a atesorarla en nuestro corazón y llevarla a la práctica. Padre, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, estar en esta noche. Gracias por este día, Señor, que hemos tenido. Gracias por cada uno de mis hermanos que están viendo este video, esta transmisión. Cada uno también de los que verán este video mucho después. Te pedimos que seas tú con nosotros, que seas tú ayudándonos, Señor. Queremos aprender de ti, queremos ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos toca leer capítulo 12 de 2 de Corintios. Ya casi terminamos este libro. Te voy a invitar que puedas tomar tu Biblia, tu libreta y podamos dar inicio a este capítulo. Dice el versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo en capítulos anteriores había hablado acerca de estos falsos maestros. De hecho, en el capítulo 11 habla acerca de estos falsos apóstoles que se habían introducido en la iglesia de Corinto, en la comunidad, y muchos de los hermanos los habían soportado, los habían tolerado de cierta forma, y muchos de ellos se gloriaban por decir que tenían visiones o tenían dones, lo cual a muchos de los corintios de la iglesia pues se dejaban impresionar. Entonces Pablo inicia: ciertamente no me conviene a mí el gloriarme, dice, pero ahora voy a venir a las revelaciones y a las visiones que he tenido en el Señor. Dice el 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La palabra inefable significa aquello que no se puede expresar con palabras, tal cual, algo que es muy inexpresable, algo que es difícil de explicar. Y Pablo menciona a este hombre que tuvo una experiencia. Él dice, no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue una visión o fuera del cuerpo. Algunos piensan que porque menciona a un hombre externo y habla en segunda persona, pues está refiriéndose a alguien más. Pero como en el versículo 7 más adelante, él habla en primera persona, se refiriéndose a sí mismo. Por lo tanto, muchos toman la posibilidad de que se está refiriendo a él mismo, contando su misma experiencia. Ahora, lo curioso aquí es que él, esto dice que lo vivió hace 14 años, y habían pasado 14 años, por lo tanto, podemos notar que Pablo no era un hombre que se jactaba por las experiencias que él tenía con Dios. Él tenía experiencias con Cristo, pero él no las expresaba y no las exponía ante los demás, y no se jactaba de ello. Dice el versículo 5: de tal hombre me gloriaré, refiriéndose a lo que está contando. Dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, o sea, dice, no sería necio si lo intento hacer, porque tengo de dónde gloriarme, dice, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye
de mí. Algo que destacaba y siempre remarcaba Pablo en su ministerio es que él quería mostrar a Cristo y quería que las personas que lo vieran a él vieran a Cristo. De hecho, en el libro de los Hechos nosotros podemos leer una historia de cuando están en una ciudad, no recuerdo el nombre, pero llegan a una ciudad y ellos al sanar a un hombre, muchos de esa ciudad se agolpan para poder adorarlos como sus dioses, pero Pablo nuevamente les hace ver enseguida, de forma precisa, que no era por ellos que ese hombre había sido sanado, sino por el poder de Cristo. Entonces ahí les predica el Evangelio y muchos llegan a la salvación. Y algo que destacaba mucho en el ministerio de Pablo era el mostrar a Cristo a través de su ministerio, el no gloriarse él mismo, sino mostrar a la gloria y que la gloria y la exaltación siempre fueran de Cristo. Dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ahora, aquí es donde menciona que probablemente la visión y la revelación que él menciona en estos primeros versículos, aquí lo remarca que él la tuvo en el versículo 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo está aquí mencionando que él muchas veces tenía esas revelaciones del Señor, nosotros cuando leemos el libro de los Hechos, leemos muchas de estas situaciones en que Dios le habla a Pablo directamente y le hace ver su propósito, su mensaje. Entonces, alguien que realmente tuvo revelación fue Pablo, y por lo tanto él dice, para que esto no me exalte, no me enorgullezca. Pablo no estaba exento de caer en este tema del orgullo, y algo que nosotros realmente, hermanos, debemos cuidarnos es el tema del orgullo. Que si podemos aprender algo del Señor, que si podemos aprender algo de la palabra, que si nuestro conocimiento en el Señor empieza a crecer, algo que debemos tener en cuenta es que debemos cuidar nuestro corazón, nuestra vida, de enorgullecernos, de creernos superiores a nuestros hermanos, de creernos mejores que ellos. Pero aquí Pablo está diciendo, está reconociendo, el tema del orgullo no era exento a la vida de Pablo, y él dice, para que esto no me exalte de una forma desmedida, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, algunos comentaristas obviamente no hay una precisión acerca de lo que fue el aguijón de Pablo, pero muchos comentan que fue posiblemente una enfermedad que él padecía o él padeció en lo largo de su vida. Pero aquí no dice que fue un aguijón en su carne, dice que fue un mensajero de Satanás que lo abofeteara para que no lo enaltezca de una forma muy exagerada, muy grande. Dice el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y algo aquí que debemos, y creo que esto es algo que muchas veces nos cuesta entender, es que muchas veces el Señor permite cosas en nuestra vida, así como Pablo lo menciona, y él de una forma metafórica, él menciona que es un aguijón sobre su vida. Muchas veces el Señor permite aguijones en nuestra vida, en nuestra caminar en este mundo, y algunas de ellas podrían ser enfermedades, otras podrían ser algunas situaciones en nuestra familia, algunas podrían ser tantas cosas que podríamos vivir aquí. Pero aquí Pablo nos enseña algo acerca de
de la soberanía del Señor, que aunque él ya había rogado, ya había orado al Señor 3 veces, la respuesta del Señor no era la que Pablo estaba buscando. Pablo estaba orando y estaba rogando al Señor que le quitara ese aguijón. Pero la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en medio de la debilidad. Entonces muchas veces las situaciones que nosotros podamos vivir nos ayudarán a poder depender de la gracia y entender que solamente la gracia del Señor es la que nos ayuda, la que nos sustenta, la que nos perfecciona nuestro andar en Cristo, y el poder del Señor se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Cristo es exaltado en medio de nuestra debilidad. Cristo es glorificado en medio de nuestra debilidad. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo nuevamente mencionando que Cristo sea exaltado, que el poder de Cristo se vea reflejado sobre la vida de Pablo. Y aquí es donde nosotros debemos entender esta parte de la soberanía del Señor, lo cual se nos ha estado enseñando muchas veces en los discipulados. Y algo que podemos aprender acerca de estos versículos es eso, la soberanía del Señor, y que muchas veces el Señor permitirá cosas en nuestra vida, como Pablo lo llamó un aguijón. Así el Señor permitirá muchas situaciones en nuestra vida, pero de esas situaciones debemos aprender a saber qué hacer, cómo glorificar al Señor a través, cómo el Señor se puede glorificar a través de esas situaciones. Dice el versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién más no podía mencionar todo este tipo de cosas sino el mismo Pablo? En el capítulo 11, un capítulo anterior, él habla acerca de los sufrimientos que él ha tenido como apóstol del Señor, y él está contando acerca de estas situaciones que él ha vivido: persecución, hambre, todo tipo de golpes, todo tipo de situaciones por amor al Señor. Y él dice: por amor a Cristo me voy a gozar en estas debilidades, en mis debilidades, dice, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice el 11: me echo como un necio al gloriarme. Ahora aquí Pablo está de cierta forma haciendo mención a esto que los hermanos de la iglesia, que la iglesia de Corinto había hecho, que había menospreciado y atacado el ministerio de Pablo. Pero él dice: me echo como un necio al gloriarme. O sea, Pablo diciendo: yo no quería gloriarme, yo no tendría por qué hacerlo. Dice: vosotros me obligaron a ello, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Como mencionaba, algunos falsos apóstoles se habían hecho un nombre entre los hermanos de la iglesia de Corinto, y muchos de estos hermanos se habían apabullado por estos apóstoles, se habían dejado impresionar. Y Pablo aquí les dice: por ustedes yo debería ser alabado, porque nada he sido menos que estos grandes apóstoles. Dice: aunque nada soy. Es Pablo diciendo: yo no tendría por qué estarles mandando cartas de recomendación, yo no tendría por qué estar mostrándole este tipo de visiones de las cuales el Señor me ha permitido vivir, pero
no tendría por qué gloriarme nada de ello. Dice, al contrario, debería ser alabado por ustedes en el sentido de honrado, de honra, no de alabar, de darle alabanza como lo que le damos al Señor, no, sino en este sentido de honra, en este sentido de honrar la vida de Pablo, ya que él los había discipulado. Dice el 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no les he sido carga. Perdonadme este agravio. Pablo les hace mención, yo ni siquiera les he sido carga a ustedes. Ahora, si esto ha sido algo malo para ustedes, pues perdónenme, pero no lo he hecho, no lo he sido. Y aquí Pablo está recalcando mucho esta parte de que él no tendría por qué estar haciendo mención de todas estas cosas que el Señor le ha permitido vivir, y no tendría por qué estar mandando cartas de recomendación. Sin embargo, él las mandaba. Pero aquí es mucho que ver la honra que muchas veces estos hermanos y la iglesia de Corinto hacía falta hacia la vida de Pablo. Y creo que es algo que muchas veces nosotros podríamos llegar a tener en nuestro corazón, una falta de honra hacia nuestros líderes, hacia nuestras autoridades dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad. Y creo que es algo que debemos guardarnos, hermanos, de esta falta de honra. Nosotros debemos ser conscientes de todo el trabajo que nuestros pastores pueden hacer por la iglesia, de todo lo que ellos muchas veces tienen que sacrificar por causa de su pasión por Cristo, pero también por el servicio a la iglesia. Dice el versículo 14: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Pablo anunciando que irá nuevamente a la iglesia de Corinto, dice: y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Pablo diciéndoles, no busco lo que ustedes me pueden dar, no busco su dinero, no estoy buscando lo material, no estoy buscando sacar algún provecho de ustedes. Dice, sino a vosotros, sino a ustedes. Pablo les está diciendo, ustedes son los que me importan, ustedes como personas son los que me importan, sus almas son los que me importan, discipularles es lo que me importa. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo haciendo esta mención de un ejemplo de padres e hijos, que los padres son aquellos que heredan a los hijos y no los hijos a los padres. Y Pablo, él era un padre para la iglesia de Corinto, y él se muestra como un padre a la iglesia y le dice, pues no deben atesorar los hijos a los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Apenas leyendo el capítulo 10 se nos hacía mención de esto, de cómo Pablo se defendía en contra de todas estas personas que se habían levantado en contra de su ministerio. Y aquí Pablo les dice, aunque yo los ame más, a pesar de que yo me doy a ustedes, ustedes me aman menos. Dice el 16, pero admitiendo esto, que yo no les he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Dice, ¿acaso alguien de los que he enviado, yo les he engañado a través de ellos? O sea, yo los he enviado con una mala intención. Dice el 18, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? Tito era un discípulo de Pablo.
Por lo tanto, es obvio que Tito tenía el corazón de Pablo. Es obvio que Tito tenía la intención de amar a la iglesia como lo hacía Pablo, amar a esta comunidad de Corinto como lo hacía Pablo. Y dice, delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuanto llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, y cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Imagínense a Pablo casi terminando esta carta, exhortando a la iglesia a un arrepentimiento. La iglesia de Corinto se había levantado en contra de Pablo en muchos aspectos: desobediencia, murmuración, no estaban honrando su vida, su ministerio, esa labor pastoral, ministerial que Pablo había hecho con ellos. Por lo tanto, Pablo hace una defensa acerca de su ministerio, y en este capítulo vemos cómo Pablo tiene que apelar a las visiones, a las revelaciones, a las experiencias que él ha tenido con el Señor, para poderles hacer ver que aquellos falsos maestros, falsos apóstoles, que la iglesia de Corinto había tolerado, y ellos muchas veces jactaban que tenían visiones, que tenían revelaciones, Pablo sí las tenía, y sí las tuvo, y eran ciertas, y eran verdaderas, y Pablo tuvo que apelar a ello. Y el mismo Pablo dice, bueno, es que yo no tendría por qué hacerlo, me he hecho un necio al gloriarme, pero ustedes me obligaron a ello. Esto lo dice en el versículo 11. Y aquí Pablo termina haciendo mención de que él irá a visitarlos, a hacer una tercera visita, y él les dice que cuando él llegue, espera que se encuentre a la iglesia en esta restauración, en este arrepentimiento, pero dice el 12, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tengan que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. Entonces, aunque Pablo está aquí mencionando que él no se jactaba de nada, él no se gloriaba de nada, y está haciendo mención de esto, de cómo la iglesia había deshonrado su ministerio. Hermanos, debemos aprender a honrar nuestras autoridades, nuestros líderes, los jóvenes que estamos conectados, los hermanos que estamos conectados, mujeres que estamos conectadas, hombres que estamos conectados. Debemos aprender a honrar, y debemos tener en estima a nuestros pastores, y no querramos tener la misma actitud que la iglesia de Corinto. Creo que esto nos enseña. La palabra es como un espejo a nuestro corazón que nos hace ver nuestra necesidad de arrepentimiento, nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de reconocer que solamente por Él y para Él es nuestra vida, es la gloria. Como Pablo decía, que muchas veces, aunque él oraba, y él, por más que oraba, Dios no le quitaba el aguijón. Debemos entender también la soberanía del Señor, y es algo que quizás nos cueste hasta cierto punto, pero creo que yo quiero dejarte con estos 2 puntos. Uno es la gracia del Señor en medio de nuestra debilidad, que Él se gloría en medio de nuestra debilidad, que Él se gloría en medio de nuestra debilidad, que las situaciones que estás padeciendo en tu vida al día de hoy, las situaciones que estás enfrentando, puedan ser eso que pueda catapultar para glorificar a Cristo en medio de tu vida, en tu diario andar, que Cristo se glorifique en medio de tu debilidad, que el poder de Dios se glorifique en medio de tu debilidad. Y el otro punto que quiero dejar es
un Pablo que está exhortando a la iglesia de Corinto y le está diciendo, bueno, los he amado, pero ustedes muchas veces se muestran como con un amor menor al que yo les he dado, y aquí entra, hermanos, la honra a nuestras autoridades, a nuestros pastores. Creo que ellos nos han discipulado como padres. Ellos nos han enseñado la palabra, nos han ayudado, son los que oran por nosotros, los que interceden, y aquí es donde nosotros debemos honrar, debemos atesorar esto que ellos están haciendo, de discipularnos, de enseñarnos la palabra, porque el día que ellos pudieran faltar, nosotros tenemos la palabra atesorada en nuestros corazones, gracias al discipulado que pudieron haber dado a nuestra vida. Y yo te animo, iglesia, para finalizar este capítulo, a que podamos entender esto. La gracia del Señor se perfecciona en medio de nuestra debilidad, y nuestra honra y nuestro respeto, nuestra honra, nuestra obediencia hacia nuestros líderes. Y te voy a invitar a que podamos orar y para finalizar este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos redarguye, Señor. Tu palabra nos exhorta, nos motiva, nos da consuelo, nos da descanso, Señor. Y en esta noche, Señor, yo te pido que seas tú con nosotros, que seas tú ayudándonos, que seas tú guiándonos, que seas tú, Señor, dirigiendo nuestra vida, Señor, día a día. Te pido por cada uno de los que estamos conectados, que seas tú ayudándonos, Señor, a poder entender tu soberanía en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras situaciones, Señor. Así como un Pablo, que él dijo que se iba a gloriar en medio de sus debilidades, Señor. Así nosotros podamos entender, Señor, que eres tú y que es tu gracia la que nos sostiene. Y también te pido, Señor, que nos ayudes como iglesia, como comunidad, Señor, a poder honrar, Jesús, la autoridad que tú has puesto en ella, a poder honrar a nuestros pastores, a poder honrar, Señor, a nuestros líderes, que son ellos los que nos han discipulado y nos han enseñado tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, ser más como tú, Padre, más como tú, Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Ten una excelente noche. Bendiciones.